militante de los trabajadores, como un trabajador que ha estado en la lucha sindical y en la lucha de los trabajadores desde 1977, siempre tengo que decir, aún en cualquier gobierno, los medios de prensa son empresas y nunca reflejan el punto de vista de los trabajadores, sino en general el punto de vista de los empresarios. Tanto que hasta hay campañas históricamente comunes en cualquier medio de prensa desde el tiempo que sea. Y hablo de medios de prensa, por ejemplo, cuando empiezan las organizaciones de trabajadores, La Nación, la prensa, los medios en ese momento gráficos, denostaban y planteaban que los trabajadores que querían organizarse y luchar por reducción de la jornada laboral eran agentes del caos, subversivos, para usar, se usaban otros nombres, se decía maximalistas, con ideas foráneas, que querían la disolución social, era otra perorata, pero el contenido era el mismo, es decir, a los trabajadores, desde los medios de prensa, desde fines del siglo XIX, que se empiezan a extender la prensa escrita, ya de mediados del siglo XIX, y el movimiento obrero irrumpe, fue considerado, fue insultado, fue estigmatizado y perseguido. Nunca se planteó que el problema de de reducción de la jornada laboral era una medida contra la producción del país, contra la nación, que los que tenían esas ideas eran ideas disolventes, y generaron un consenso y generaron una opinión pública que fue favorable a la sanción de leyes represivas, como fue la ley de residencia, etc. En la dictadura de 1976, o sea, primero hecha esta salvedad, que es un problema de clase, después hay momentos y momentos en el desarrollo de los medios de prensa. En la época de la dictadura se produce, los medios eran estatales mayoritariamente, salvo los diarios, los medios de televisión que ya empezaban a a tener una fuerte incidencia, las de radiodifusión ya eran muy fuertes, eran estatales en su mayoría, y el control de la censura de la dictadura fue férreo, terrible, que impuso sentido común a muchísimas cuestiones mediante campañas permanentes, como fue la campaña de la guerrilla y la subversión, la campaña del silencio de salud, que no empieza con la dictadura, sino que empieza con el gobierno constitucional de Isabel y Perón. El silencio de salud, en algo andarán, algo habrán hecho, qué está haciendo su hijo ahora, o sea, toda una serie de eslogan que prefiguraban un enemigo interno que estaba metido entre nosotros, y eso se pasaba desde el último programa de televisión para niños, ese mensaje ideológico impregnaba desde el último programa para niños hasta el programa del nefasto Bernardo Neustadt, hasta los chismes de la tarde o la señora esta que sigue almorzando, que también tenía ese mismo discurso ideológico político en el cual se hablaba de un enemigo interno que debía ser extirpado, que era la subversión apátrida. Así era como se era presentado. En ese momento es interesante ver que se desarrollan los primeros grandes pasos para la configuración de los monopolios privados, que es el desarrollo del papel prensa, y ahí es cuando... dentro de los sectores empresariales, hay sectores que han sido claramente totalitarios y sectores que jugaron con ciertas reglas democráticas, o momentos en que se utilizó más las reglas democráticas, momentos en que se utilizó los sectores más de bajar un contenido ideológico, como le decía recién, en la época de la dictadura, que desde Carlitos Balá hasta Mirta Legrand, pasando por Bernardo Neustadt, el contenido era la subversión apátrida que se quiere llevar a la nación, etc., y una reivindicación del accionar represivo de las Fuerzas Armadas. Esto es clarísimo. Pero sí, la revista Humor, al empezar la etapa democrática del gobierno de Alfonsín, sacó una serie de fascículos coleccionables muy lindos que se llamó Las miserias de la prensa del proceso. Miserias de la prensa del proceso, en el cual se archivó y se recortó y pegó fragmentos enteros de mensajes televisivos, de recortes periodísticos, de notas del Clarín, de la prensa, de La Nación, en el cual se tergiversaba hechos para hacer aparecer a los militares como
herederos de una gesta patriótica que tenía que llevarse adelante, cueste lo que cueste. Entonces el problema grande hoy es que se ha configurado una concentración monopólica que por otro lado también no sé si era evitable, si el destino del capitalismo no es la concentración monopólica. Digo, porque también es una duda, la dejo planteada. ¿Hay posibilidad de un capitalismo que no sea monopólico? ¿O la época de la libre competencia pasó y no vuelve más? Digo, porque a la luz de los hechos del gobierno kirchnerista y su intención de desmonopolizar los medios y el fracaso en su intención de desmonopolizar los medios, creo que no es un problema solo de maldad, de errores del kirchnerismo. Creo que también hay que ver si es programáticamente posible pretender una desmonopolización cuando el capitalismo tiende a multiplicarse y a concentrarse. Es una tendencia natural del sistema. Yo por eso soy cada día más anticapitalista. Creo que el sistema capitalista es la lacra que hace que toda la humanidad viva cada vez peor y que un puñado de parásitos vivan del trabajo ajeno que hacemos la inmensa mayoría. ¿Avanzando o no? Ya terminamos esto.